sabe algo? Nada. ¿Por ahí nada? ¿No palabra nada? Bueno, ¿saben por qué es escrita Corintios al menos? ¿Alguien sabe? Pablo, muy bien. Bueno, acá tenemos a Pablo en el directo, o sea, ¿dónde más? Bueno, aquí, a ver, voy a hacerlos participar, ya que me hicieron la tarea, por lo menos les voy a hacer participar. A ver, ¿me puede decir? Bueno, ya saben que fue escrita por Corintios, fue por Pablo. También Gálatas y Romanos, eso es lo que le contaron. ¿Y alguien me puede decir cortito quién fue Pablo? No, este Pablo, el otro Pablo. El otro no, este no. A ver, ¿quién fue Pablo? Muy bien, la parte de Jesucristo. ¿Y qué más hizo? ¿Qué hacía Pablo? Muy bien, predicaba, a las ciudades. Bueno, ahora después vamos a ver más adelante y voy a preguntar qué pasó antes. Pero bueno, esta es la. Yo voy a ir repasando. O sea, que ya la tarea traje yo la tarea hecha. Sé que a veces es un poco complicado, les complica un poco a veces leer o se les complica a veces entender, ¿no es cierto? Más o menos. A veces no encontramos por ahí un tiempo donde podamos leer. A veces decimos por ahí mucho, tenemos la tarea y dejamos a veces de un lado un poquito, ¿no? La palabra, que en realidad es lo más importante. En realidad tenemos que agarrarla porque es nuestra guía. O sea, podemos leer un montón de libros, incluso cristianos, todo. Pero el libro más importante, incluso el primer libro de todos, es el más vendido, es la Biblia, que es donde todo lo que nos aconseja el Señor está ahí, así que por eso es importante que puedan leer. Bueno, como dijeron, los Corintios es está por Pablo. Lo que yo voy a leer primero, para que vayas sabiendo, no voy a leer todo Corintios 2, pero voy a leer 1 Corintios capítulo 2, del 3 al 5. Dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Bueno, como les dije, Corintios, o sea, Pablo escribió Corintios. Los corintios vivían en Corinto, por eso se decían Corintios. ¿Y alguien sabe cómo eran los corintios? ¿Saben cómo eran? Muy bien, acá pueden participar todos, acá también tenemos a Alda, a alguien. Acá también pueden participar todos, muy bien, inmaduros, muy bien. Bien, rápido. No levantaban la mano, ¿ves? Bueno, inmaduros, muy bien, por eso Pablo dice que cuando se acercó a ellos, lo acercó con debilidad. O sea, ¿saben que Pablo sabía mucho, viajaba por todos lados? Imagínense si ustedes tuvieran a Pablo acá. O sea, imagínense cómo dirían, bueno, tendrá que estar tranquilo, no importa. O sea, una vez se le dicen, por ejemplo, les pido a alguno de ustedes, abran, y capaz que hasta digo también una cosa, decir, no sé qué voy a decir, qué voy a hablar. Ustedes imagínense, Pablo van a decir, seguramente iba bien, pero no, él agarró temblor. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, algo que todos debemos tener. Tenía temor de Dios, y no quería que lo vean a él, sino quería que lo vea a Dios. Porque dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O sea, estamos hablando del poder de Dios. O sea, Pablo podría haber hecho una gran prédica. Al principio dice del capítulo, que él podría haber dado una gran prédica, haber mostrado todo lo que sabía y todo. Pero como dijimos que los corintios eran inmaduros, lo iban a ver a él, a Pablo, pueblo humano. No a Pablo, hijo de Dios, no a Pablo, el que llevaba la palabra del Evangelio de Cristo. Entonces él dijo, yo quiero ir por el Evangelio de Cristo. ¿Quién fue? Jesús, que murió en la cruz. Porque ahí empezaban muchos a basarse en la sabiduría. Muchos creían que la sabiduría era buena, las leyes. La vamos a ver más adelante. Pero lo más importante para él, él dijo, no, yo te quiero predicar el Evangelio a esta gente. Por eso dice así, que fue él con un espíritu humilde, un espíritu como tranquilo, digamos, confiando en lo que el Señor iba a hacer en su vida. ¿Sí? Imagínense ustedes, ahora están aprendiendo música, ¿no? Están el teclado, todo. Y bueno, ¿qué saben? Si más adelante saben mucho más, saben un montón, pero no deben confiarse en lo que saben, porque lo que podemos saber humanamente no es lo que Dios nos da. Cuando Dios nos da, nos puede transformar increíblemente
cuando los usa, Él los va a transformar. Ya no van a ser ustedes, van a ser alguien más, porque Dios tiene el poder para todo. Bueno, dice en 1 Corintios 2, capítulo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a lo que los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Bien dice que, bueno, cuando habla con creyentes maduros, significa que cuando habla con gente que por ahí sabe más de Dios, conocía el camino, él hablaba, está bien, sí, con sabiduría, podía hablar de par a par, pero no hablaba con la sabiduría humana, vuelvo a repetir, sino con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tenemos que estudiar nada, que vamos a tirar los libros. Bueno, total, ya dije nada, vamos a decir nada, vamos a estudiar. No, no es eso. Lo que tenemos que hacer es no basarnos, como le decía, en lo que nosotros vamos aprendiendo. A ver, ¿a alguno le gusta leer libros cristianos? Bien, acá, muy bien, eso es re lindo. Eso realmente está muy lindo poder aprender, porque también uno, lo que va aprendiendo, lo que va leyendo también, en la Biblia también sobre todo, es lo que también lo que debemos adentro del Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar a través también de lo que vamos leyendo. Porque nosotros, por ejemplo, no leemos la palabra, no nos preparamos. ¿Cómo vamos a estar preparados? Si no nos acercamos a Dios, no oramos, no venimos a la iglesia, ¿cómo también esperamos que Dios nos use? ¿No? Pero siempre, como les dije, también, ¿no? Instruirse en el Señor. También, bueno, ¿cuántos conocen al Pastor Choi? ¿Pastor? Sí, bueno. Saben que es el pastor que vive acá, que es coreano, que viajó por muchos lados, por muchos lugares. Él ha conocido un montón y es muy sabio también, ha dado predicas muy lindas. Pero una vez contó él que él tanto creo que en Japón estaba o algo así, dando esas conferencias, porque siempre está viajando. Dice que recibió una llamada de uno de los jóvenes de su iglesia había fallecido. Imagínense que él estaba bien, estaba tranquilo y de pronto le llega eso, fallece. Él dice, ¿qué le voy a decir a sus papás? ¿Qué le voy a decir a los padres? ¿Se imaginan ustedes qué le podían decir a algún padre que fallece su hijo? ¿Qué palabras le van a dar? ¿Le van a compartir una palabra? Imagínense a un hombre que sabía tanto, que sabe tanto, que no sabía qué decir. Y él dice que consultó con Dios. Que fue lo que dijo, Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a los padres? Y el Dios le dio la palabra justa para que le dé a sus papás, ahí en el velorio, lo que tenía que hablar. Y no solo eso, sino también que los amigos del chico se convirtieron. Así que imagínense lo que es el poder de Dios cuando trabaja en nosotros. Y las palabras no fueron de Él, sino las palabras de Dios. No son las palabras tuyas, no son las palabras que vos podés dar, sino lo que Dios te puede transformar en tu vida. ¿Ustedes creen, alguna quiere pensar que a veces pueda dar grandes cosas para el Señor? ¿Se imaginan? ¿O por qué haríamos así? ¿No? Sería re lindo, ¿no? Poder dar palabras, porque a veces podemos saber mucho, pero nos podemos bloquear, o podemos no saber qué hacer. A ver, ¿ustedes conocen mucho? A ver, ¿quién por ahí tiene buenas notas en el colegio? Bien, muy bien. Eso sí, ese conocimiento, sabe mucho y re lindo, ¿sabes? Pero, digo, ¿no? No sabemos. Pero hay cosas que por ahí no entendemos, ¿no? En el Señor. ¿Les ha pasado que a veces hay cosas que no entienden que Dios hace? ¿Sí? ¿No? Que uno dice, por ejemplo, no, vos estoy acá, estoy dando la palabra, todo re contento, todo re bien. Y de repente, no sé, yo digo, bueno, Señor, pero hoy nunca me va a pasar nada. Uy, capaz que me sale ahí, capaz que me salta, no me salta. Y me dice, Señor, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? No entiendo lo que pasó, Señor. Eso es razonamiento humano, ¿no? Por eso dice, la sabiduría humana, o sea, ¿pero qué pasó? ¿Hice algo mal yo? ¿Hice algo mal? ¿Qué pasó? Entonces ahí donde Dios viene y te da, tú sabes, te da las cosas. O sea, que hasta no podemos entender cómo es el mover de Dios. Ahí también dice que ojo que no vio ni oído yo. Hay cosas que ustedes ni yo sabemos. ¿Saben que nosotros usamos toda la parte del cerebro, no? Usamos todo, dicen que tenemos limitado. Bueno, esto también significa que nosotros siempre vamos a depender de Dios. Va a haber cosas que no vamos a entender.
Por eso también es muy lindo, les vuelvo a repetir, poder leer la Biblia, poder leer la Biblia y instruirse en el Señor. Porque eso es lo que también vamos a tener comunión con Dios. Porque la gente tal vez afuera no puede entender. Hay algunos que no creen en Jesús y no pueden entender cómo hay un Dios, cómo hay un cielo o un infierno. No necesariamente porque también ellos no tienen esos conocimientos. Por eso Pablo les quería hablar de una manera tal vez simple a los corintios, pero que pudieran entender quién era Jesús. Eso es lo más importante. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué hizo con nosotros? Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es lo que quería. Ahora, vamos para Gálatas 1:11. Bueno, a ver, ¿quién sabe quién tiene los Gálatas? Buscan el celular. Bueno, los Gálatas vienen. Bueno, los Gálatas vivían en Galicia, ¿no? Y se guiaban mucho por las leyes. Ellos eran como, ¿vieron? No sé, las películas de Jesús. Galacia, muy bien, ahí está. Ellos se guiaban mucho por las leyes. ¿Vieron alguna de esas películas de Jesús? Que no van a ver. O cuando digan, ¿vieron esos que andaban ahí siempre persiguiéndolo como a Jesús, siguiendo todo lo que hacía? Como no, mira, Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Bueno, esos eran los que se guiaban por las leyes, digamos, para que tengan una idea, ¿no? O sea, voy a repetir, no está mal que sepamos, no está mal que aprendamos, tampoco está mal que nos guiemos por las leyes, porque las leyes son buenas, ¿o no? Vamos a ver leyes de tránsito, hacen que todo... Pero ¿qué pasa? Cuando nos guiamos tanto por las leyes del mundo, por las leyes de, digamos, no, me tengo que quedar quieta acá porque me dijeron que me puedo quedar quieta y, bueno, o sea, escuchar la palabra, pero capaz que por ahí alguien viene y vos necesitas tu ayuda. Necesitas, por ejemplo, el pastor viene y dice, no, vení, por ejemplo, ¿no? Pablo. Sí, vení. Te dice, a ver, estás acá, ¿no? Y estás ahí adorando, por ejemplo, ¿no? Ay, estás adorando. Y de pronto, ¿qué pasa? No decís nada. Si te dicen adoración, tenés que adorar, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vos sentís de que hay alguien que está ahí. No necesitas acercarte a alguien. ¿Y qué pasa? Hay alguien que se... Pero en serio, no sé que hay alguien cerca, ¿no? ¿Y qué pasa? A mí me pasó una vez así. Y vos sentís que él, por ejemplo, necesita que vos le acerques y te abraces. Y vos decís, no, pero yo tengo que cantar porque me siento que tengo que cantar. ¿Qué harías vos? Es abrazar a esa persona, hablar una palabra, algo, no sé, algo le estará pasando y el Señor me usa a mí como instrumento, como vía para dar una palabra a esa persona. Pero a veces el Señor te va a pedir cosas que van fuera de lo que a veces uno cree. Por ejemplo, ¿no? También, cuando la mujer iba a ser apedreada, esa mujer que estaba casada, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, a ella la vamos a apedrear. ¿Por qué? Porque en ese momento sí o sí le iban a apedrear, porque cometió un pecado. Y listo, dice, bueno, la vamos a apedrear. Pero Jesús se acercó y le dijo, después no peque más. Él perdonó. ¿Sí? Así es como que también uno a veces puede ver las cosas de cierta forma, pero el Señor ve de otra forma las cosas. A veces te va a pedir que hagas ciertas cosas, porque también Jesús, cuando trabajaba en el día de reposo, primero trabajaba. Los judíos tenían y todavía tienen un día de reposo, son los sábados. Y ese día no se tocaba nada, no podías trabajar para nada. Bueno, Jesús sanaba muchas veces esos días y también fue acusado. Por eso le digo que eran como muy, por así decirlo, religiosos, eran como estas leyes son, pero no siempre ellos respetaban esas leyes. Bueno, ¿para qué les comento esto? Ahora les vamos a decir. Bueno, vamos a Gálatas 1, 11, 12. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni de nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo.
Y dice acá que no recibió su mensaje de nada humano, sino que recibió el mensaje de la fuente de Dios, ¿no? En cambio lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Eso le decía a los Gálatas, porque, como yo les digo, se guiaba mucho por las leyes humanas, escritos, y él, lo que le revelaba el Señor era para él, y no se guiaba por lo que los humanos. Eso no significa tampoco que uno no pueda ir a un pastor, no, porque es humano, no, porque es una persona. No, al contrario, porque sabéis que es alguien, un pastor, un ministro, un líder, sabéis que está con el Señor. A veces cuando se es humano es cuando hablamos de las personas, te puedan dar un consejo que tal vez no sea de Dios, un consejo que te vaya ya de Dios. Bueno, en Gálatas, después 1.13 dice: ustedes saben que como me comportaba cuando pertenecía a la religión judía, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Bueno, ahora sí. Acá habla de cómo Pablo hacía las cosas por lo que su religión le decía. Su religión le decía que los cristianos eran malos, los cristianos deberían ser perseguidos. Por eso él perseguía a los judíos. Y él se guiaba por las leyes. Por eso él sabía que en realidad, acá explicaba a los Gálatas, que en realidad hice todo lo posible por destruirla, dice, a la iglesia. Pero lo hacía porque es lo que le enseñaba. ¿Sí? A ver, ¿saben lo que le pasó a Pablo antes de esto? O sea, antes de ir de ciudades en ciudades. ¿Saben lo que hacía Pablo? Muy bien. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue que se encontró con Dios ahí? ¿Cómo fue que en Damasco y después? Muy bien, se quedó ciego. Muy bien, se quedó 3 días ciego. Así tuvo un encuentro con Dios. Eso es, ¿sí? Tuvo un encuentro con Dios. Él se guiaba, para que puedan entender, él se guiaba por lo que era humano, por lo que le decían que lo que tenía que hacer. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, fue impresionante, porque se quedó 3 días ciego, bueno, unos días ciego también, y escuchó la voz de Dios. ¿Se imaginan escuchar la voz de Dios? Y él persiguiendo a los cristianos, creyendo que lo hacía también para Dios, de alguna forma. Él sabía. Y después, imagínense que lo que la voz de Dios escuchar, o sea, se quedó ciego por el resplandor tremendo de lo que es Dios. Imagínense, nosotros creo que se parece a esa cabeza, no lo podríamos ver, lo hermoso y resplandor que debe ser verlo. Y así se quedó ciego Pablo, porque ese resplandor lo ensegueció. Pero bueno, después recuperó la vista. Pero él escuchó la voz de Dios en ese momento, la voz que le decía por qué lo perseguía a él. Y le dijo después que se quedara ahí, y él lo guió, Dios lo guió a donde él tenía que ir, a qué ciudad tenía que ir y a donde él debería, siempre con quién debería estar. ¿Entienden? Así nosotros también, nosotros debemos escuchar la voz de Dios, estar atentos a lo que Dios nos dice. Tal vez nosotros querramos estar en algún lugar o pensamos que algún lugar está bien, porque es razonamiento humano, o sea, no, bueno, yo por ejemplo estudio, después hago esto y hacemos planes. Pero ¿cómo sabemos cuándo Jesús va a venir? ¿Cómo sabemos si Dios no nos quiere para algo más grande de lo que nosotros pensamos? Pablo hacía lo que también, como les decía, les mandaba su religión, pero Dios tenía algo más plan más grande aún. Y acá dice, Gálatas 1, 15 y 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún humano. Dios ya tenía un plan para él. O sea, de lo que hizo y todo, ya tenía un plan antes de que naciera, con cada uno de ustedes. No es que ustedes nacieron así nomás. Ya sabía Dios que iban a nacer y ya tenían un plan. Si ustedes dejan que Jesús abre su corazón para mí, que no conoce, uno cuando acepta a Jesús, lo tiene en su corazón. Y después Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Pero hay que también ver de que nosotros vamos hacia Él. A veces es como que nos alejamos o no queremos. Pero como que no, lo dejamos a Dios a un costado, ¿no? Como que, bueno, yo sí. Te creo, Dios, te sigo, estás conmigo, pero lo tenemos como acá, como que
no está con nosotros todo el tiempo. Y Pablo, al lugar que iba, al lugar donde iba, ya sea a las ciudades o que se juntaba, es porque Dios lo mandaba. Así también, como les digo, ¿no? Ustedes tienen alguna inquietud, que seguramente todos tenemos inquietudes o todos tenemos alguna duda, como decíamos. Todo eso, siempre ir al Señor, orar, y Dios le va a mandar a cada uno sus ángeles. También puede ser personas que por ahí sientan a un ministro, a un líder, poder acercarse. Eso también es como sí o sí estar con el Señor. Hasta ahora leímos entonces de que no es la sabiduría nuestra, sino la sabiduría espiritual. O sea que el Espíritu Santo es lo que los guía a cada uno de ustedes. Porque ¿quién sabe qué sabe lo que el Espíritu Santo puede saber? Es el único. Porque nosotros no podemos saber, yo en este momento no sé lo que puede estar pensando, capaz que puede estar pensando, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? O capaz que en un momento. No, a veces pasa eso, pero el Espíritu Santo sabe lo que cada uno necesita en su corazón. Por eso Pablo le decía que él quería ser guiado por el Espíritu Santo, porque él sabía qué palabra dar. Imagínense si están acá también, o los chicos que están en la alabanza. A veces están cantando algo que por ahí pueden sentir de cambiar la alabanza, de dar otra alabanza. Porque eso también es guiarse por el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros creemos, con nuestra sabiduría humana, que si hacemos algo, esto va a pasar, pero a veces nuestros planes no son correctos. Y lo único que conoce todo el presente, pasado y futuro es Dios. Por eso, ¿quién mejor estar en sus manos? ¿Quién mejor dejarnos estar en sus manos? Bueno, y ahora, para lo último, vamos a ver. Pablo hablaba hacia los romanos, hacia la iglesia de los romanos. Bueno, en Roma había judíos y cristianos. O sea, estaban los judíos que eran los que hacían las leyes y todo, y los cristianos que también eran los que seguían a Jesús. Voy a leer Romanos 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Escucharon bien ahí? ¿De qué habla esto? Bien, ¿y de quién más? Ahora lo voy a repetir de nuevo, estén atentos, Romanos 2, 3. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? A ver, más o menos, ¿qué les quedó? Ahora solo, bien. Bueno, lo que habla es de cuando también uno juzga. ¿Quién no ha juzgado a veces, alguna vez? Todo el tiempo. Los tiempos estamos acá y estamos y vemos la otra vez, ¿qué hace? La otra vez, dice que no vino, ¿por qué no vino el otro, no? A veces pasa esto, ¿no? Ahora estamos arriba, o estamos ahí, no estamos viendo, ¿no? Eso es parte, a ver, ¿no? ¿Y por qué creen? ¿Por qué hacen? ¿Por qué jugamos a veces? Con las apariencias, ¿por qué más? A ver, con la voz, con los gustos también, a veces está la moda, no está la moda, ¿no? Y todas esas cosas jugamos. ¿En caso nosotros conocemos lo que otra persona puede pensar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le hagas eso? ¿No? Mira, a veces puede pasar, no te juzgamos, o sea, de una cosa. Pero bueno, a veces hay juicios y juicios. A veces podemos decir, bueno, mira cómo está vestido esto, ¿por qué será que? Y a veces no les ha pasado, y a veces hay juicios que, por ejemplo, yo veo a alguien que está haciendo algo malo acá en la iglesia. No sé, veo a alguien ahí salir y le dice, no sé, una mala palabra, por ejemplo. Yo, mira, la verdad que es un pecador, no tiene bien Pablita, yo lo vi. ¿No? Y uno dice, mira, no debería estar acá. Así le hablaba los romanos, porque a veces se guiaban mucho por lo que le digo, si hacía algo malo, no, estás haciendo algo malo. Como que vos no sos merecedor.
Vos no sos merecedor por estar haciendo eso. ¿No crees que Dios, acaso? ¿Por qué? A ver, les voy a preguntar. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por nosotros. Para salvarnos del pecado. Muy bien. ¿De él? A ver, vamos a decirlo. Bien, entonces. Muy bien, por salvarnos del pecado, ¿no? También. Y él también hace todo lo que sufrió, todo lo que pasó. Y si nosotros pedimos perdón, ¿él nos perdona o no? Bien. ¿Y nosotros por qué a veces no perdonamos a otros? ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios y nosotros lo podemos hacer, ¿no? Pero ¿no sería lindo que si alguna vez podemos cometer nosotros el error, no nos gustaría que nos perdonen a nosotros? Sí, ¿no? Mirá si ahora no es él la otra persona, soy yo. ¿Qué tal si te miras al espejo y dices, ay, mirá el error que cometí, ¿no? ¿Será que me perdonará la persona por lo que dije? ¿Será? Bueno, Dios perdona todo. Y Él también quiere que en nuestro corazón también haya eso también. Sí que a veces vamos a juzgar, estamos en este mundo y a veces... Pero, como les decía anteriormente, tener que estar en el camino del Señor, vivir con Él, la palabra es lo que también nos hace que nos vamos limpiando cada día. Así que también uno vaya caminando con Él, y no ya solo, sino juntamente con Él. Pero, como decía, acá Pablo le hablaba a los romanos también de esa forma, porque ellos eran mucho de hacer muchos juicios, de condenar mucho también. Dice Romanos 1:16, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno, ¿no? O sea, va a llegar el día, ¿saben, no? Que un día estaremos en el cielo, ¿no? Y a un día, ahí también cada uno, ustedes y yo también y todos, vamos a ser juzgados por lo que hicimos, lo bueno y lo malo. Dice que hasta un vaso de agua que hayas dado a alguien que necesitaba, también lo recompensamos bien todo, aunque sea parece que sea pequeñito, aunque vos creas que no haces nada, o a veces aunque sea que pensás que te sentás, no importa si te sentás y orás, eso que parece pequeño Dios lo conoce, Dios conoce cada uno de sus corazones, y Él es el único que puede hacer también un juicio justo realmente, ¿no? ¿Y qué pasa si por ahí decimos, bueno, está bien, aprendo la lección, pero veo a alguien que está haciendo algo malo? Y por ejemplo, no sé, no debería estar sirviendo o no debería estar. ¿Qué hago? ¿Le digo que se vaya de la iglesia? ¿No debe estar acá? No. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? A ver. ¿Qué harían ustedes? Orar, muy bien, alentarlo. Por ahí, si no decirle hablar, decirle, no, vamos a hablar con el pastor, o sea, eso es lo que necesita también un apoyo. Recuerden ser también que el enemigo, también, va a venir a hablar muchas veces. Él va a querer destruir la iglesia, porque él también vino para destruir, para aniquilar todo eso. No va a querer que haya unión entre todos. No es hermoso también como estamos todos juntos acá. Yo sé que a veces uno está cansado o tiene sus cosas, pero es hermoso poder estar todos juntos. Y cuando alaban todos juntos, no es que alaban individualmente, alaban todos juntos para Dios. Eso también fortalece la iglesia. Por eso es lindo poder escuchar la voz de Dios. Es lindo poder sentirse que uno no está solo, estás acompañado. Que el Espíritu Santo es el guía, el que te puede decir qué decir, el que te puede decir qué hacer, o sea, a dónde tenés que ir. A veces algunos están preocupados por ir por el futuro. Sí, ¿no? Sí. A veces por más que tengas todo, siempre. Si tienes mucha plata, te preocupas porque tienes plata, porque por ahí te roban, te sacan la cuenta. Siempre hay un problema. Si no tenés plata, porque tenés plata no te puedes comprar las cosas. O sea, y si por ejemplo estás terminando la universidad, vas a decir, ay sí, pero ahora conseguiré trabajo. O sea, siempre es como que esas preocupaciones nos pueden robar la atención de Dios. Nos pueden robar hacia donde Dios nos quiere llevar. Sí, bueno, vamos a repasar por último todo lo que estuvimos viendo. Primero, bueno, en Corintios decía que Pablo se guiaba por el Espíritu Santo, ¿no? Por lo que decía, él quería guiarse y hablar. Él sí podía dar una gran predica y todo, pero él quería guiarse por lo que el Señor le decía, por la gloria de Dios. Y se guiaba. Después en Gálatas estuvimos viendo también de cómo es, ¿no? Que
revelación de Jesús como es el que Dios nos puede revelar las cosas ocultas también, cosas que no hayamos visto. Porque capaz que nuestros ojos humanos ven de una forma. Si yo les digo, si ven para allá esa pared, ahí no hay una salida, ¿o no? No. Pero si Dios, en ese momento, si Él quiere, puede partir y dar una salida. Como pasó en el Mar Rojo, ¿se acuerdan del Mar Rojo? Los judíos perseguían atrás los egipcios. Y adelante, dice el Mar Rojo. Una prédica una vez decía que en los costados no había salido, que era todo rocoso. Entonces ya está, listo. ¿Qué pensamos nosotros? No vienen, te hacemos boleta. Acá no salimos, planta. Eso es ver con los ojos humanos. Pero Dios te dice, seguí adelante. Seguí adelante a pesar de que por ahí no tenés lo que vos querés. Seguí adelante conmigo. Yo te voy a mostrar grandes cosas. Y ahí abrió el Mar Rojo. Muchos no creen en eso. Pero los científicos siempre prueban de que hay cosas raras ahí. Aunque ellos no creen. Igual que los médicos. Los médicos te ven, vienen acá y te dicen, bueno, no sé, vos tenés esta enfermedad. Yo veo con los ojos humanos esta enfermedad. ¿Y qué pasa si después te oran a vos y te sanás? Y el médico dice, no sé, no tenés nada. ¿Pero qué pasó, doctor? Le podemos decir, ¿qué pasó? ¿Qué? No sé, no, capaz que se equivocaron, porque él no tiene, ¿no? No tiene conocer a Dios. Y nosotros sí sabemos que es un milagro. Sí sabemos que Dios hace milagros. Que está en el Mar Rojo. Donde no hay salida, ahí está Dios. Abriéndote algo nuevo. Y decimos, gracias Dios. Qué hermoso que es decir, ¿no? Hermosamente a veces, a pesar de todas las cosas que vemos que Dios hace, que en nuestra vida, en la vida de los demás, a veces nos cuesta seguir creyendo. Pero por eso nosotros tenemos que tener, como les decía, un acercamiento también al Señor. Tener esa comunión que Dios quiere. ¿Por qué? También vamos a ver lo último, a los romanos, y también eso tenemos que juzgar la vida de los demás, nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el Señor? ¿Cómo caminamos con el Señor? Así que bueno, hasta acá la palabra. Espero que haya sido una bendición. Gloria a Dios. Yo quiero sumarle a todo esto lo que yo leí en 1 Corintios, porque por las dudas yo también leí, digo, vamos, mami, yo te acompaño, digo, ¿viste? Y el Señor puso en mi corazón leer el 1 Corintios 1:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Todo aquel que ha creído, que ha dado el paso de fe, de pasar por las aguas, él dice que a través del bautismo morimos, ¿no? Y nace ese nuevo hombre. Estamos despiertos espiritualmente. El espíritu es como un bebé. Por eso en un primer momento uno va aprendiendo los rudimentos, dice, ¿no? A ver quién era Jesús, qué hizo Jesús, cómo era la iglesia, quién es el Espíritu Santo. O sea, mantenemos una relación con el Espíritu Santo porque acá, con el que hoy tenemos que enfocarnos es mantener con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la revelación, lo que el Señor, cómo nos quiere mover todo y a través de la palabra. Y hay una palabra que el Señor hoy me dio, fue cuando los discípulos, antes que asciendan, después que ascendió el Señor, dice que los llevó para vivir el Pentecostés, ¿no? Que dice en Hechos, a ver si me ayudan, porque Hechos 2, ¿cuánto, Yoshi?
recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Juan el Bautista dijo, yo el que viene, no soy digno de atarle el zapato, porque él nos hará bautizar, ¿no? nos hará pasar por las aguas y nos bautizará con el Espíritu Santo, con fuego, dice. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer cualquier tentación. Y la palabra nos guía. Es la instrucción de cada día. Es el maná. Por eso, jovencitos, el tema de la tarea es para que nosotros ejercitemos todos nuestros sentidos. No es que solamente va a estar todo por los ojos. Hoy entra, no solamente por los ojos, el pecado. Entra por el oído también. Todo lo que vos escuchás, todo lo que ves, donde pisás también, lo que sentís, lo que degustás. Entonces uno tiene que estar con la llenura del Espíritu Santo, estar llenos todo el día, meditar, dice en la palabra. Y meditar implica también tener esa concentración, y dice que hay toda una transformación, se ejecuta algo en la mente. Los neurotransmisores empiezan a segregarse la dopamina y empieza a traer paz. Hasta científicamente, por más que quieran discutirlo, hay cuestiones biológicas y hechos científicos de que al leer la palabra, nosotros tenemos un cambio radical de mente. Y nosotros tenemos esta mente. ¿Creen que tienen la mente de Cristo? Porque lo importante es creer que tenés la mente de Cristo. Nosotros tenemos que creer que podemos pensar y decirle, Señor, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos, no sé, temas de horario, temas de la vida personal, el orden que tenemos que tener en nuestra vida personal? ¿Cómo dirigirnos con nuestros papás? Nosotros como papás, ¿cómo nos tenemos que dirigir con nuestros hijos? Todo implica esto. Quiero que nos pongamos de pie.